asilo, de por sí, es un lugar espeluznante. Pero un asilo abandonado, va más allá. Las jaulas para humanos, los vestigios de dudosos tratamientos, las lobotomías de extracción, las deplorables condiciones de salubridad, son algunas de las razones para que estos lugares queden llenos de energía. Por eso, en este video, haremos un espeluznante recorrido por los 10 sanatorios mentales más tétricos del mundo. Comencemos. Número 10. Sanatorio de Waverly Hills. Construido en 1910 en Kentucky, el sanatorio fue una respuesta a la pandemia de tuberculosis que había arrasado gran parte de los Estados Unidos. Considerado ampliamente como uno de los lugares más embrujados de la Tierra, se dice que el sanatorio de Waverly Hills alberga a una misteriosa mujer encadenada, a la que se puede ver desde el edificio abandonado. Un niño que está obsesionado con jugar, una niña sin ojos llamada Mary, y la notoria sala 502, donde la puerta se cierra de golpe si te atreves a meterte dentro de sus 4 paredes. Las luces también se han visto encendidas en el edificio, a pesar de que los terrenos no tienen electricidad, desde hace muchos años. Número 9. Asilo Trans-Allegheny Lunatic. El asilo se ha asociado con eventos extraños y misteriosas teorías, desde que se establecieron sus cimientos. La construcción comenzó en 1858, y tardó más de 20 años en completarse. Aunque el plan inicial era albergar a 250 pacientes, la capacidad eventual fue de más de 2000. Los tratamientos llevados a cabo en el lugar fueron crueles y primitivos. Los muros del asilo fueron testigos de mucho dolor y miedo a lo largo de los años. Las apariciones hoy en día están bien documentadas, se ven figuras sombrías, se empuja físicamente a las personas contra las paredes, se oyen golpes en las tuberías, y se ve la aparición física de un perro demoníaco. En marzo de 2013, la Ghost Research Society llevó a cabo su propia investigación. Usando equipo de grabación especializado, lograron grabar lo que decían eran varios gritos inquietantes, y voces fantasmales que respondían a sus preguntas. Número 8. Asilo Bidworth para lunáticos. Se dice que más de 3000 pacientes murieron en el asilo de Bidworth entre 1867 y 1995. Ahora es parte de la Universidad La Trobe. Durante esta transición, los trabajadores dijeron ser víctimas de increíbles apariciones fantasmales. Uno de los avistamientos más conocidos es el de una mujer que ha sido vista varias veces en los terrenos del hospital, debajo de la ventana donde supuestamente se suicidó. Otros avistamientos incluyen apariciones del personal del asilo que parecieran hacer rondas por las habitaciones. Número 7. Asilo St. John's. El asilo ha tenido muchos nombres desde que se construyó en 1852. Se pensó para 250 pacientes, pero a principios de 1900 se había convertido en una comunidad en sí misma. El terreno incluía una capilla y un cementerio, y los internos cultivaban sus propios vegetales. En 2010, se imprimió una fotografía en el sitio que mostraba un fantasma en una de las ventanas del asilo. Otras personas también han sido testigos de cosas extrañas en los viejos terrenos. Una de las leyendas más conocidas del sitio es la de una dama gris, a quien se ve con un bebé en la torre del reloj. Recientemente, Torali Hunte realizó una investigación en el sitio. Informaron poca actividad, hasta que se dirigieron a la sala de niños. Allí, se decía que se escuchaban silbidos, risas, y lo que creían era una niña pequeña llorando. Número 6. Isla de Poveglia. En la época romana, la isla fue utilizada para contener a las víctimas de la peste negra, que esencialmente se dejaban morir allí. Quizás la historia oscura tuvo un efecto en el infame asilo que se construyó unos años después en el lugar. Muchos trabajadores del asilo reportaron haber visto figuras extrañas y escuchar voces provenientes de ninguna parte. El asilo en sí se cerró a finales de la década de 1960, pero las historias de sucesos extraños continuaron, particularmente para aquellos que intentaron comprar la tierra. Se dice que una familia que quería comprar la isla declinó la compra sin dar explicaciones. Después, se supo que la hija de los compradores había sufrido una lesión en la cara.
La herida supuestamente fue causada por un espíritu que la atacó violentamente. Número 5. Hospital Psiquiátrico Trenton. El Trenton Psychiatric Hospital siempre había brindado muy buena atención a sus pacientes desde que abrió en 1848. Eso fue antes de que el Dr. Henry Codon se hiciera cargo. El doctor trajo nuevas ideas sobre tratamientos, y produjo mucho sufrimiento en los pacientes. Fue puesto en revisión en 1924, luego de una preocupación informada sobre sus métodos, pero el Senado de Nueva Jersey aprobó sus prácticas. El doctor se retiró en 1930, pero el asilo continuó poniendo en práctica sus métodos, hasta la década de 1950. Investigadores de fantasmas han afirmado haber visto al fantasma del Dr. Codon en los viejos terrenos. Número 4. Hospital Whittingham. El hospital abrió sus puertas en 1873. Hasta su cierre en 1995, era sinónimo de maltrato, así como de abuso físico y sexual. El personal informó que ocurrieron eventos extraños cuando el hospital todavía estaba abierto, y varios fantasmas han sido captados en cámara desde que cerró sus puertas. El sitio es considerado como un enclave paranormal, por lo que se ha convertido en un altar para los cazafantasmas, y los avistamientos continúan informándose. Número 3. Hospital Penhurst State. Conocido como la vergüenza de Pensilvania, las investigaciones sobre las prácticas que se desarrollaban allí fueron el centro de movimientos de derechos humanos, que en última instancia modernizarían la sociedad. Cuando se inauguró en 1908, Penhurst albergaba a cualquier persona que se considerara no apta para la ciudadanía. La instalación era casi completamente autosuficiente. Cultivaba sus propios productos, poseía su propia planta de energía, y así funcionó durante unos 60 años, efectivamente, bajo sus propias leyes. Un documental de 1968 destacó las condiciones inhumanas en Penhurst. Después de 2 décadas de batallas legales y acusaciones, la instalación se cerró en 1987. Desde entonces, Penhurst ha sido un sitio de interés para cazadores de fantasmas e investigadores paranormales. El hospital ha aparecido en varios programas de televisión, con voces extrañas y sombras siniestras. Una serie incluso afirmó que el presentador fue golpeado por una entidad invisible, y se han registrado múltiples fenómenos de psicofonías en el asilo. Número 2. Clovis Avenue Sanatorium. Una antigua mansión sirvió de hogar para los enfermos terminales en 1942. Fue bautizado como el Clovis Avenue Sanatorium, un lugar de residencia y tratamiento para los enfermos mentales. La tasa de mortalidad en el hospital era excepcionalmente alta. Las acusaciones de maltrato surgieron a lo largo de los años. La instalación fue cerrada en 1992, y se convirtió en una atracción turística enfocada en el terror. Sin embargo, los trabajadores comenzaron a abandonar el lugar, alegando que la actividad paranormal que se da allí los estaba volviendo locos. Se dice que en las noches, fuerzas invisibles los empujaban de sus camas. También, todos reportaron ver sombras oscuras que los perseguían, oían risas demoníacas por todo el sitio, y varios fueron agredidos físicamente. Finalmente, en noviembre de 2014, la mansión fue nombrada como molestia pública, y fue demolida. Pero las aterradoras historias siempre harán parte del lugar. Número 1. Hospital Hudson River State. El hospital se inauguró en 1871. Al inicio, solo 40 pacientes vivían en el lugar, pero en su apogeo, 6.000 residentes estaban siendo tratados allí. Finalmente, se cerró en 2003, y ha permanecido abandonado desde entonces. Investigadores han reportado numerosos sucesos paranormales en el lugar. Además de escuchar voces angustiadas, e incluso ver apariciones de ex empleados y pacientes, las personas también reportan haber sido víctimas de sentimientos de fatalidad, tristeza, y depresión repentina, llegando al punto de sentir deseos de suicidarse inmediatamente en el sitio. Si eso no fuera suficiente, se ha informado que los objetos se mueven por sí solos, y aparentemente sin razón.
La gente también ha visto figuras de sombras patrullando los terrenos del hospital. Además de la sensación escalofriante del asilo abandonado, se ha reportado el hallazgo de varios cuerpos en el sitio, después de cometer suicidio. Por lo que las autoridades tienen restringido el acceso a la zona. Como vemos, estos lugares, que mientras funcionaban, solo se usaron para experimentar y deteriorar a sus pacientes, quedaron infectados para siempre con la energía producida por el dolor y el sufrimiento. Por más valiente que alguien se considere, seguramente jamás querrá pasar una noche en alguno de estos sitios.